Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa En Sintonía con Dios. Me alegra mucho encontrarme con ustedes en esta mañana para seguir compartiendo los mensajes que nos muestra Dios en su cercanía, también en su vida, viviendo la experiencia del reino y ante todo buscando acercarnos cada vez más como comunidad. Este programa En Sintonía con Dios, recordemos que está emitido desde la parroquia San Vicente Ferrer para la emisora Ocamonte Estéreo. Estamos leyendo el libro Recuperar el Proyecto de Jesús del padre José Antonio Pagola, y qué bueno, en este tiempo de la Cuaresma, hoy viernes penitencial, recordar la experiencia de la misericordia que tiene Dios, pero también del querer de Dios para nuestra vida y también para cada uno de nosotros. Vamos a continuar esta lectura de este libro que nos ha estado iluminando durante los últimos días y que nos sirve para ir entendiendo lo que quiere Dios en su proyecto. Para hoy nos presenta un título que dice La vida tal como la quiere construir Dios. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica con conceptos en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir con su vida y con sus parábolas inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería la vida si hubiera gente que actuara como Él. Podemos decir que para el Señor el reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. Esta es la inquietud que Jesús lleva adentro. ¿Cómo sería la vida en el imperio si en Roma no reinara Tiberio, sino alguien que actuara como el Padre del cielo? ¿Cómo sería la vida en Galilea si en Tiberíades no reinara Herodes Antipas, sino alguien que tuviera los sentimientos de Dios? ¿Y cómo sería la vida del pueblo judío si el templo de Jerusalén estuviese regido no por Caifás, sino por alguien que actuara con la compasión de Dios? ¿Cómo cambiaría la vida si los sacerdotes de Jerusalén, los escribas de la ley, los terratenientes de Galilea, los legados de Roma actuaran como quiere Dios? Esta primera idea es muy interesante. El reino de Dios no es solamente una sucesión teórica o de acontecimientos que son explicables por medio de tratados. Es una cuestión de vida, de una vida que requiere compasión, que requiere misericordia, pero que ante todo requiere imitar a Dios. Un Dios que es misericordioso, que es sencillo y que siempre es bueno. Hoy podríamos pensar lo mismo. ¿Cómo sería la vida si actuáramos como quiere Dios? Si cada uno de nosotros en nuestro rol ejerciera la compasión que tiene Dios y la que quiere entregarle a todos los hombres, ¿cómo sería el papel de la iglesia en este momento de la historia si de verdad hiciéramos lo que quiere el Señor y tuviésemos esa experiencia desde la misericordia y la bondad? Entrar en el imperio de Dios. El Señor habla del reino de Dios. Este lenguaje despertaba en la gente gran expectación. ¿Qué está sugiriendo Jesús cuando llama a todos a entrar en el reino de Dios? En tiempos de Jesús el término reino, basileia, que empleaban invariablemente los evangelios, solo se empleaba para hablar del imperio de Roma. Era el César de Roma el que con sus decretos y sus legiones establecía la paz romana e imponía su justicia al mundo entero, sometiendo a los pueblos, derrotando a su imperio. ¿Qué pretendía ahora el Señor al invitar a todos a entrar en el imperio de Dios? Que, como veremos, a diferencia de Tiberio, no quiere poder, riqueza y honor, sino justicia y compasión para los más pobres, los últimos, los excluidos, los indefensos. ¿Qué quería al invitar a todos a buscar el reino de Dios y su justicia? Es evidente que para entrar en el reino de Dios hay que salir de otros reinados, el reinado del dinero, del poder absoluto, la violencia, la crueldad. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? Esa pregunta es muy interesante en nuestro tiempo actual, más hoy viernes penitencial. Recuerden que hace unos días les hablaba de las 4 tentaciones que podemos tener: el poder, el placer, el tener y el aparecer. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de Dios? Salir de otros reinos. Y cada uno de nosotros piensa su pecado. ¿Cuál es nuestro pecado y cómo salimos de él? A veces esa presunción de tener poder, tener placer, tener también el aparecer, o también el placer de tener, de poder y de aparecer. Miren que todas las tentaciones van como en un círculo y tenemos que pensar a quién le ponemos el lugar y a quién le damos el lugar. Primero Dios antes que nada, y es el único que nos ayuda a nosotros a vencer eso que nos aísla del poder de Dios y ante todo de su reino de misericordia y de compasión. Por eso es importante empezar a cambiar nuestra mentalidad y la mentalidad de la iglesia. El número 1 de este capítulo dice la compasión como principio de actuación. Lo primero que hemos de ver con claridad es que entrar en el reino de Dios es asumir la compasión como principio de actuación, como estilo de vida. Dios es compasivo. A los investigadores les sorprende que Jesús vive y contagia una experiencia sana de Dios.
sin desfigurarlo con los miedos, ambiciones y fantasmas que con frecuencia proyectan las diversas religiones sobre la divinidad, como la experiencia de Dios que vive y comunica a Jesús. Jesús no habla nunca de un Dios indiferente, frío, distante, desentendido de la vida de los seres humanos o interesado solo por su honor, su gloria, su templo, su sábado, sus ritos de expiación. En el centro de su experiencia no encontramos tampoco la imagen de un Dios legislador que intenta gobernar por medio de leyes introducidas en él. Tampoco experimentan a un Dios como un ser justiciero, vengativo o rencoroso. El Dios que se está acercando y quiere entrar en nuestra vida es un Dios Padre. El Señor lo experimenta como una presencia buena que quiere lo mejor para sus hijos. Un Dios que quiere reinar en el mundo para hacer la vida más humana. Dios es compasivo, Rahum, tiene entrañas de madre, Rahamín. La compasión en el mundo de ser de Dios, su primera reacción ante sus hijos. Dios nos mira con compasión, nos respeta, nos juzga con compasión. Dios nos lleva en sus entrañas, siente hacia sus criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. Las parábolas más bellas y conmovedoras de Jesús, las que más trabajó en su corazón, las que más veces repitió, son las que narró para comunicar a toda la experiencia de un Dios compasivo. Recordemos la compasión de Dios, una compasión que nos es dada, pero también que se nos invita a dar. Este libro nos muestra muchas cosas que a veces hemos descuidado y que es necesario vivirlas, pero ante todo donarlas a la iglesia. La compasión y la misericordia son dos realidades que Dios nos entrega y que hay que entregarlas permanentemente. Me alegra mucho encontrarme con ustedes en este día viernes. Recordemos que hoy estaremos acompañando las jornadas penitenciales. De hoy en 8 la tendremos en nuestra parroquia. Invitados ya a participar de estas jornadas. Y también recordemos que en la tarde, si Dios nos presta vida, a las 5:30 tendremos el rezo del Santo Vía Crucis y a las 6 la Santísima Eucaristía. También recordemos seguir vinculándonos a la emisora con el bono solidario para seguir evangelizando y también llevando a las comunidades el amor de Dios. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un santo y bendecido día.